¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, lunes 1 de junio, vamos a iniciar con nuestra clase de matemática y el día de hoy vamos a iniciar nuestro tema que son magnitudes, razones y proporciones. Estamos ubicados en la página 96. Este va a ser el primer tema de lo que es el tercer bloque. Se le llama magnitud a la propiedad de la materia que indica que ésta se puede medir. Tal es el caso de la temperatura, el tiempo, la longitud, la velocidad, la masa, entre otras. Una magnitud siempre puede expresarse como una fracción o múltiplo de otra que corresponde a la misma clase o categoría. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con el concepto de magnitud. Magnitud se refiere a todo aquello que puede ser medido mediante un sistema. Por ejemplo, la temperatura la podemos medir en grados, ya sea grados Fahrenheit, grados Kelvin y así sucesivamente. Después tenemos la parte del tiempo. El tiempo lo podemos medir, por ejemplo, en segundos, minutos, horas, días, años y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la longitud. La longitud puede ser medida en pulgadas, en pies, en metros y otro sistema más. La velocidad, pues la velocidad de igual forma en kilómetros por hora, millas por hora y entre otros sistemas de medición que también se utilizan. Entonces, toda magnitud es aquello que puede ser medido, que puede representarse mediante un sistema. Entonces, continuemos acá. Tenemos ahora la siguiente parte. Analiza la información, responde y justifica tu respuesta. Mauricio tiene 3 recipientes, A, B y C. Los recipientes tienen la capacidad para almacenar 20, 40 y 60 litros respectivamente. La razón entre A y C es 20 sobre 60, es decir, un tercio, lo cual significa que el contenido del recipiente A constituye la tercera parte del recipiente C. Muy bien, vamos a resolver entonces esta parte para poder proseguir con nuestros temas y así puedan comprender un poco más cuando hablamos de lo que es la razón. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Nos dice, ¿cuál es la razón que existe entre los recipientes A y B? Veamos, los recipientes A y B. Aquí nos dice, en este caso, que el recipiente A tiene lo que son 20 litros y el recipiente B 40 litros. Entonces, la razón que va a existir entre estos, si lo ponemos tal y como está acá en una fracción, sería 20 sobre 40. Entonces, veamos cómo nos va a constituir esta respuesta. Nos quedaría entonces 20 sobre 40. Simplificado, eso nos quedaría como un medio, lo cual significa que el contenido del recipiente A constituye la mitad del recipiente B. Veamos entonces ahora entre B y C. B nos dice que tiene 40 y C 60 litros. Muy bien, entonces si ponemos esto como una razón nos quedaría entonces de la siguiente manera. 40 sobre 60 y esto simplificado sería 2 tercios, lo cual significa que el contenido del recipiente B constituye 2 terceras partes del recipiente C. Muy bien, entonces vamos a continuar. La razón entre dos cantidades A y B con B distinto de 0 es el cociente indicado entre dichas cantidades. Se simboliza A sobre B y se lee A es AB. Vean que ahora cambiamos la lectura y ya no vamos a leerlo como una fracción como tal, sino que ya procede a tener esta lectura. Y eso se da porque estamos hablando de lo que son razones. Entonces, aquí nos dice, una razón representa la relación entre dos magnitudes. Vamos a ver entonces acá. Analiza el ejemplo de la tabla que muestra la relación entre las magnitudes tiempo y costo. Tenemos acá tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 6, 12, 18, 24, 30 y 36. La tabla tiempo-costo de un parqueo establece la relación tiempo-costo y se expresa como fracción. Tenemos acá, vemos, si lo leemos tal y como nos dice acá sería 1 es a 6, 2 es a 12, 3 es a 18, 4 es a 24, 5 es a 30 y 6 es a 36. También se lee 1 es a 6, 2 es a 12, 3 es a 18, lo que habíamos visto, ¿verdad? Lo cual significa que la razón existe entre el tiempo y el costo, que es 1 a 6. Ahorita vamos a ver cómo se constituye esta parte. Esto implica que 1 hora se paga 6 quetzales, en 2 horas 12, en 3 horas 18 y así sucesivamente. El cociente 1/6 entre dos números es una razón. El numerador, en este caso 1, se llama antecedente y el denominador 6 consecuente. Simbólicamente, A es a B representa una razón, en la que A es el antecedente y B el consecuente. Se lee A es a B.
Muy bien, aquí también se le da otra forma en la que se le llama, en la cual A se le conoce como antecedente y B consecuente. Al igualar dos razones distintas de la tabla se obtiene una igualdad que se llama proporción. Simbólicamente, una proporción es A es a B como C es a D. O también lo tenemos de esta forma, con los puntos, y lo cual se le dé de la misma forma, A es a B como C es a D, en donde A y D se llaman extremos, B y C se nombran medios. Por ejemplo, 1 es a 6 como 2 es a 12. Así es la forma de la lectura que se tiene de esto. La diferencia entre una fracción y una razón es que por definición una fracción consta de números enteros, tanto que el numerador como en el denominador, mientras que una razón, tanto el antecedente como el consecuente, pueden ser números enteros y racionales. Muy bien, esto es algo muy importante para resaltar, ya que en las fracciones nosotros lo conocemos primero como numerador y denominador. Aquí ya cambia, aquí ya no es numerador y denominador, aquí ya es antecedente y consecuente. La otra parte importante, recordemos, en una fracción no podemos utilizar números decimales. ¿A qué me refiero con eso? Que en una fracción nosotros no podemos poner 2.6 sobre 4, porque no se puede, porque estamos hablando de que un número racional representa un número decimal. Pero en las razones cambia completamente, ya que ahí sí podemos establecer números decimales dentro de nuestras razones, ya que aquí ya no estamos hablando de una fracción, sino que estamos hablando de un antecedente y de un consecuente. La relación que existe entre dos magnitudes. Muy bien, vamos a ver entonces acá tenemos nuestra tabla con las magnitudes de tiempo y costo. En este caso nuestras magnitudes va a ser en horas y en quetzales. Veamos que aquí tenemos la relación que existe entre cada uno de estos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, vamos a ver estas dos magnitudes que tenemos acá. 2 es a 12 y aquí 1 es a 6. En este caso vemos lo siguiente y es la forma en que se constituye. Estos dos de acá son magnitudes, o sea, vienen de aquí, de esto, de tiempo y de costo. Dos cosas que se pueden medir. Y al resultado de esto, que si nosotros 2 es a 12 lo simplificamos como si fuera una fracción como tal, nos da un sexto, o en este caso 1 es a 6, como se lee correctamente. Y esto se conoce como la razón. La razón es la relación que existe entre dos magnitudes. Bien, tenemos acá por ejemplo 6 es a 36. Esto se conoce como antecedente, la parte de arriba, y la parte de abajo se conoce como consecuente. Muy bien, entonces esto, su forma de lectura es 6 es a 36. Esa es la forma en la que se lee siempre cuando nosotros hablamos de una razón. Muy bien, entonces veamos acá. Cuando nosotros hablamos o comparamos lo que son dos razones, como acá A es a B como C es a D, también se puede representar de esa forma, A es a B como C es a D. Vemos que utilizamos 2 puntos en la primera razón, 4 puntos para colocar lo que es la igualdad y aquí nuevamente 2 puntos para separar lo que es la otra razón. Ahora, cuando nosotros comparamos dos razones, esto se conoce como una proporción. Entonces, veamos esta parte de acá. Este de aquí cambian los nombres, aquí ya no es un antecedente y un consecuente. Aquí ya se conoce como extremos a A y D, y a B y a C se le conoce como medios. Entonces, veamos nosotros acá. Si nosotros comparamos dos de las razones que tenemos acá, veamos, tenemos 2 es a 12 y esto nos va a dar 1 es a 6. Y aquí 3 es a 18 y vemos que nos da 1 es a 6. Quiere decir que esto, si ustedes ven la razón, se mantiene en ambas como tal. Por lo tanto, podemos establecer que estas son proporciones. Esto debido a que la razón existe en cualquiera de estos que tenemos acá. Entonces, si nosotros comparamos cada una de estas, por ejemplo, 2 es a 12, vemos que eso nos da un sexto. 3 es a 18, vemos que nos vuelve a quedar en un sexto. 4 es a 24, 5 es a 30, 6 es a 36. Vemos en este caso que la razón se mantiene en todas, por lo tanto podemos establecer que todo este conjunto, toda esta tabla equivale a una proporción. Muy bien, entonces ya que establecimos todo esto, vamos ahora a resolver un par de ejemplos. Vamos a resolver el siguiente. Nos dice
En el Centro Educativo La Divina Juventud se necesita pintar una pared, cuyas dimensiones son 24 metros de largo por 4 metros de altura. Se sabe que un galón de pintura rinde para cubrir 12 metros cuadrados. Determina cuántos metros se requieren pintar y completa la tabla para conocer cuántos galones de pintura comprar. Muy bien, entonces vamos a completar nosotros como primer paso lo que es esta tabla, la vamos a ir completando. Para eso tenemos que ir viendo las características. Nosotros tenemos aquí unos a 2, esa sería nuestra primera razón. Ahora, veamos cómo ir construyendo esto. Para eso necesitamos ir identificando qué es lo que nosotros ya conocemos para ir completando. Por ejemplo, vemos la parte de aquí que está completa. En base a esto nosotros vamos a ir completando la parte de arriba. Veamos, de 12 a 24, ¿cuánta diferencia hay? En este caso tenemos 12. O sea, como aquí multiplicamos 12 por 2, eso nos daría 24. Entonces, si nosotros aquí multiplicamos este 12 por 2 para que nos dé 24, entonces la parte de aquí arriba también la vamos a multiplicar por 2, 1 por 2, y este de aquí entonces correspondería a lo que es el 2. Veamos ahora, para que este 12 sea un 36, ¿por cuánto habría que multiplicar? En este caso tendríamos que multiplicar por 3, 12 por 3 es 36, por lo tanto en la parte de arriba también vamos a multiplicar este 1 por el 3, dándonos entonces 3. Ahora, veamos en la parte de abajo, el 12 para que sea 48, ¿por cuánto habría que multiplicarlo? En este caso, por 4. Pasa lo mismo en la parte de arriba y multiplicamos el 1 por 4, por lo tanto, el número que le sigue es 4. Veamos, ahora aquí, para que este 12 se vuelva 96, veamos por cuánto habría que multiplicar. Si nosotros seguimos la secuencia, el número que aquí correspondería sería el 5. Veamos, 12 por 5 nos da 60. Entonces no puede ser el 5, ya que el que nosotros estamos buscando es el 96. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 12 nos va a dar 96? En este caso será 8. Por lo tanto, este 1 también lo vamos a multiplicar por 8. Quedándonos aquí 8. Y en el siguiente, ¿cuál sería el número que multiplicado por 12 nos vaya a dar 120? En este caso sería el 10. Por lo tanto, en la parte de arriba también iría el 10. Muy bien, ya completamos ahora lo que es la parte de la tabla. Vamos ahora a ver lo que son las preguntas. Nos dice, ¿cuántos metros cuadrados hay que pintar? Veamos entonces. Nos dice en este caso que son 24 metros de largo por 4 metros de altura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para ver cuántos metros cuadrados hay que pintar va a ser multiplicar el largo por la altura. En este caso nos va a quedar 24 metros por 4 metros y eso nos va a dar 96 metros cuadrados. Por lo tanto, la respuesta acá será 96 metros cuadrados. Ahora dice, ¿cuántos galones de pintura se necesitan? Veamos. Aquí nos dice los galones de pintura y los metros cuadrados. Vemos que son 96 metros cuadrados. Que hay 12, 24, 36, 48 y 96. Aquí tenemos el 96. Aquí están entonces los 96 metros cuadrados. ¿Y cuántos galones hay? Veamos en la parte de arriba. Nos dice que son 8. Por lo tanto, ¿cuántos galones de pintura van a ser? 8 galones. Muy bien, entonces vamos a continuar con otro ejemplo. Nos dice, convierte cada razón en una proporción. Tenemos acá. Estos ejemplos que estamos resolviendo acá son de la página 97. Entonces ustedes vayan identificando ahí para irlos completando. Tenemos nuestro primero. A, 10 es a 7 y B, 4 es a 12. Veamos entonces acá. Vamos con el primero. 10 es a 7. Nos dice que hay que convertir cada razón en una proporción. Recordemos entonces, para convertirlo en proporción tenemos que tener dos razones. Veamos entonces la primera. Lo que vamos a hacer es tomar la razón y la vamos a multiplicar por un número en la cual el antecedente y el consecuente tengan el mismo valor. En este caso, 2, y nos va a quedar 20 es a 14. Entonces, ya que lo tenemos ahí, veamos ahora y convirtamos esto en una proporción. Recordemos, vamos a convertirlo en proporción mediante la igualdad de estas dos razones. Tenemos nuestra primera razón y tenemos acá esta razón. Entonces aquí sería 10 es a 7 como 20 es a 14. Ahí tenemos la igualdad de las dos razones, entonces ahora esto ya se vuelve una proporción. Veamos si esto se cumple. Vamos a simplificar entonces la parte de la razón de 20 es a 14 y eso nos da 10 es a 7.
vemos que nos vuelve a quedar exactamente esto. Recordemos, este 10 es a 7 y pues ya no podemos hacer nada para simplificarlo, ya que está reducido con dos números que no tienen ningún divisor en común. Por lo tanto, vemos que esta razón 20 es a 14 nos vuelve a dar exactamente este. Por lo tanto, establecemos que es una proporción. Entonces, escribimos acá 10 es a 7 como 20 es a 14. Esa sería la respuesta. Veamos el inciso B. 4 es a 12 como. Ahora nos falta acá. Vean que ahora lo que cambia es que aquí está representado mediante el antecedente y el consecuente. Aquí está de forma escrita. Lo estamos leyendo como tal. Entonces vamos a empezar aquí. El primer paso va a ser convertir esto a la parte que nos está diciendo. 4 es a 12. Aquí tenemos la parte de la razón. Y ahora vamos a constituir una razón más. Para eso el mismo procedimiento, multiplicamos por una razón en la que el antecedente y el consecuente tengan el mismo valor, en este caso 4. Tenemos entonces 4 por 4 16 y 12 por 4 que nos va a dar 48. Entonces ahora igualamos las dos razones para convertirlo en una proporción. 4 es a 12 como 16 es a 48. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora pues es ir simplificando. Veamos. La primera razón, 4 es a 12, esta la podemos simplificar. Simplificando, esto es tal y como si tuviéramos fracciones, simplificando, nos queda 1 es a 3. Y ahora tomamos el siguiente, 16 es a 48. Y si la simplificamos, vemos que nos vuelve a quedar 1 es a 3. Por lo tanto, la razón existe entre estas. Por lo tanto, esto es efectivamente la proporción. Quedándonos entonces acá la respuesta. 4 es a 12 como 16 es a 48. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente. Tenemos, escribe v si las razones forman una proporción. En caso contrario, escribe una razón proporcional a la primera razón. Veamos entonces acá. Tenemos en el inciso A, 6 es a 16 y 12 es a 32. Nos dice que tenemos que ver si estas razones forman una proporción. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es igualarlas. Tenemos entonces 6 es a 12 como 12 es a 32. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una razón y la vamos a simplificar. En este caso 6 es a 16 y eso nos va a dar 3 octavos. Recuerden, aquí lo que estamos haciendo es simplificar. Y tenemos 12 es a 32 que eso nos vuelve a dar 3 octavos. Por lo tanto establecemos que esto sí es una proporción. Por lo tanto aquí sería verdadero. Veamos ahora la segunda. Tenemos 7 es a 14 como 4 es a 2. Muy bien, entonces vamos a ir simplificando cada una de estas. Primero 7 es a 14, eso nos da un medio. Y 4 es a 2, vemos que eso nos da 2. Por lo tanto, vemos que aquí la razón no queda igual en ambos. Por lo tanto, esto no es una proporción. Esto sería falso. Por lo tanto, vamos a escribir ahora nosotros la razón correcta para esto. Lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a tomar la primera razón, 7 es a 14, y la vamos a multiplicar nuevamente aquí, 3 por 3, como lo hemos hecho anteriormente. 7 por 3, 21, y 14 por 3, 42. Muy bien, entonces vamos a simplificar y vemos 21 es a 42, eso nos queda 1 es a 2. Y vemos que acá 7 es a 14, nos queda 1 es a 2. Por lo tanto, establecemos que este ya sería la proporción. Entonces escribimos 7 es a 14 como 21 es a 42. Y ahí tendríamos entonces ya la respuesta a este problema. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Por favor, cualquier duda me lo hacen llegar. Espero que tengan un excelente día.